Hola, esta es la segunda parte de nuestra clase de ciclo sexual femenino. En esta ocasión únicamente vamos a centrarnos en lo que es el eje hipotálamo hipófisis gónada de manera rápida, más fluida, porque ya en el video previo hemos explicado más detalladamente el ciclo ovárico, el ciclo endometrial, las funciones de las hormonas y la relevancia que tiene la manera en que éstas se secretan cada una de ellas en cuanto a los efectos que ejercen sobre sus dianas y receptores e hicimos mención de algunas entidades patológicas en relación a esta función hormonal. Entonces vamos a pasar directamente a el esquema del eje y aquí tenemos el eje hipotálamo hipófisis gónada y vamos a iniciar nuestra explicación empezando por los centros cerebrales superiores porque de este modo es más didáctico y fácil de entender. Sin embargo, pues no hay que olvidar que se trata de un ciclo y que hay eventos que se llevan a cabo en los diferentes tejidos involucrados al mismo tiempo en reacción a estas hormonas. Entonces, iniciamos con el sistema nervioso central, en el cual podemos encontrar el hipotálamo, donde encontramos el núcleo arqueado, el cual dijimos va a contener las estructuras neuronales encargadas de la producción y liberación de hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, que dijimos va a tener su diana o receptor en las células gonadotropas de la hipófisis anterior o adenohipófisis. Una vez unido a su receptor, la hormona liberadora de gonadotropinas va a estimular a estas células para que produzcan, almacenen y liberen gonadotropinas, la hormona luteinizante o LH y la folículo estimulante o FSH. Ahora, la FSH va a tener su diana en las células de la granulosa, de los folículos ováricos localizados en la corteza del ovario, y la LH tendrá su receptor en otra estructura que igualmente forma parte de los folículos ováricos, pero en este caso estaríamos hablando de una estructura llamada teca interna. Entonces, primero vamos a hablar sobre la FSH, que tras unirse a su receptor va a estimular a las células de la granulosa para su crecimiento, su desarrollo y maduración, y va a promover además la síntesis y liberación de hormonas o esteroides sexuales. En este caso, principalmente estamos hablando de los estrógenos. Además, va a propiciar también la síntesis de enzimas y péptidos que juegan un rol importante tanto en la producción de más estrógenos como en la regulación del eje. La enzima que se va a producir es la aromatasa. Más adelante, cuando hablemos de las acciones que propicia la hormona luteinizante o LH, vamos a comentar la función de esta enzima, pero les adelanto que favorece de manera indirecta la producción de estrógenos, o sea que al final de cuentas está promoviendo la síntesis y liberación de estrógenos. Y los péptidos que se van a producir son la inhibina y las activinas, y bueno, también las folistatinas que aquí no están, pero estos péptidos van a contribuir en el control y regulación del eje. Las inhibinas causando un efecto inhibidor sobre las células gonadotropas en la hipófisis y las activinas causando el efecto contrario, una activación de la adenohipófisis, sus células gonadotróficas. Y las folistatinas que aquí no están van a causar también un efecto inhibidor, pero de manera indirecta, ya que su función es inhibir a las activinas, se unen a las activinas y las inhiben. Entonces, contribuyen a la retroalimentación negativa o regulación del ciclo. Entonces, volviendo a lo que son los estrógenos que se producen en las células de la granulosa en respuesta a la FSH, estos estrógenos van a tener dianas o receptores en prácticamente todos los componentes del sistema reproductor femenino que pues ya hemos revisado en la primera parte de esta clase. El receptor que vamos a tomar en cuenta porque es uno de los más importantes para llevar a cabo la función principal del sistema, que es la de procrear, es los receptores que están en el endometrio, en su capa funcional. Entonces, recordemos que el endometrio es la capa más interna del útero y aquí en el endometrio el efecto que van a ejercer los estrógenos es la de hacerlo crecer o proliferar preparándolo para la implantación del producto ya en forma de blastocisto, en caso de que pues, se lleve a cabo el embarazo. Ahora, la hormona luteinizante, también dijimos, se va a unir a células localizadas en el folículo ovárico, las de la teca interna. Aquí, en la teca interna, al igual que la FSH, en las células de la granulosa va a promover la síntesis y liberación de esteroides u hormonas sexuales, pero en este caso estaríamos hablando de más bien progesterona. Además, también promueve la síntesis y liberación de andrógenos.
Estos andrógenos, al ponerse en contacto con la enzima aromatasa que dijimos se producía en las células de la granulosa, se va a convertir, se va a transformar de andrógenos a estrógenos. Es por esto que les comentaba que al final de cuentas es promover la síntesis de estrógenos de manera indirecta. Bueno, entonces los progestágenos también van a tener varios receptores a nivel de prácticamente todo el aparato reproductor femenino, al igual que con los estrógenos, nuestro órgano principal y el que vamos a tomar en cuenta es el endometrio. Aquí en el endometrio, una vez que ya ha proliferado el tejido estromal gracias a la acción de los estrógenos, en la segunda mitad del ciclo, la progesterona lo que va a hacer es que va a propiciar la transformación de este tejido estromal en uno de tipo glandular y secretor que va a dar sustento y nutrición al embrión una vez que éste se implante. Bueno, ahora estas hormonas o esteroides sexuales, los estrógenos y los progestágenos, además de llevar a cabo estos efectos sobre los órganos sexuales, van a encargarse también de regular o controlar el eje completo, ejerciendo una acción sobre los centros cerebrales superiores, o sea, el hipotálamo y la hipófisis. En el caso de la progesterona, al alcanzar niveles muy elevados, lo que hace es tener un efecto inhibidor sobre sobre ambas estructuras, el hipotálamo y la hipófisis. Como diciendo, ya hay suficiente cantidad de progestágenos, debemos dejar de liberar hormonas que estimulen los folículos ováricos para que produzcan más. Entonces es una retroalimentación negativa y esto mantiene en homeostasis todo el ciclo que hemos estado mencionando. En el caso de los estrógenos es más particular porque la acción que se lleve a cabo va a cambiar dependiendo de los niveles que se encuentren en sangre. Cuando los niveles de estrógeno son moderadamente altos, el efecto que va a tener sobre los centros cerebrales superiores, al igual que con la progesterona, va a ser regulador, es decir, inhibidor. Pero cuando los estrógenos se elevan a niveles sumamente altos, se alcanza un umbral que revierte esta acción, es decir, en lugar de contribuir a esta retroalimentación negativa o feedback negativo, como lo hacen péptidos como la inhibina, la folistatina de manera indirecta y los progestágenos, como comentamos, a altas concentraciones, lo que va a hacer es propiciar una retroalimentación positiva. Cambia su efecto y estimula los centros cerebrales superiores. Esto es lo que posteriormente, a la mitad del ciclo, genera el pico de gonadotropinas y especialmente la que nos importa es el pico de LH, que va a desencadenar la ovulación y posteriormente pues la formación del cuerpo lúteo que va a estar secretando progesterona para sustentar al endometrio durante un tiempo dependiendo de si se lleva a cabo o no el embarazo. Entonces, tanto los péptidos sintetizados por la granulosa como los esteroides sexuales producidos en esta y en la teca interna van a participar en la retroalimentación negativa y positiva sobre los centros cerebrales superiores. La diferencia que existe entre ambos en cuanto a esta acción es que los péptidos únicamente van a actuar a nivel hipofisiario sobre las células gonadotropas y los esteroides sexuales van a tener dianas o receptores en los dos, en la hipófisis y en el hipotálamo. Una vez que muera el cuerpo lúteo, cuando no hay embarazo, este control hormonal se pierde y el ciclo vuelve a comenzar hasta que se produzca un embarazo y ahí ya las funciones se modifican por la participación de otros órganos como la placenta. Y pues eso sería básicamente todo en cuanto a este eje. Esto ya lo hablamos en la presentación anterior, no es mi intención repetirlo nuevamente, únicamente he dejado aquí la imagen de ambos ciclos porque creo que podría servir para hacer anotaciones sobre ellos por si acaso quisieran tomarle un screen y hacer la comparativa de los sucesos simultáneos en cada uno de ellos. Pero como les había comentado, esto ya fue visto, ya fue revisado en la diapositiva anterior, que es la primera parte de este tema. Bueno, yo hice esta ruedita, es un pequeño resumen que engloba información que estuvimos viendo en la presentación pasada y la que hemos revisado aquí en cuanto al eje y sus funciones. También recalco un poquito más el hecho de que es un ciclo por su forma circular. Entonces vamos a irlo revisando para ya terminar con este tema, a ver si queda un poquito más integrada la información.
Entonces podríamos empezar desde cualquier sitio, ya que es un ciclo, pero para facilitar un poco las cosas vamos a iniciar desde el momento en que se lleva a cabo el proceso de atresia o muerte del cuerpo lúteo, ya que posterior a este evento el ciclo se vuelve a reiniciar. Entonces, finalizando la segunda fase del ciclo ovárico y la tercera del ciclo endometrial, sin embarazo que sustente esta estructura, el cuerpo lúteo pues se atrofia o se muere. Esto hormonalmente se traduce en una baja o caída de hormonas sexuales porque era el cuerpo lúteo el que se encargaba de seguir produciendo estas hormonas una vez que el folículo se expulsó o se ovuló. Ahora, ¿qué efectos va a tener esta caída hormonal? Va a tener el efecto de frenar la retroalimentación negativa o regulación del eje, por lo que próximamente se reiniciarán las pulsaciones de hormonas producidas por los centros cerebrales superiores, hormona liberadora de gonadotropinas, folículo estimulante, luteinizante. Además, en el endometrio se va a desprender la capa funcional, ya que no hay hormonas sexuales que lo sustenten. ¿Ok? Entonces ya, se llevó a cabo la menstruación, se reiniciaron las pulsaciones hormonales provenientes de los centros cerebrales superiores y por lo tanto se vuelven a producir gonadotropinas, que van a estimular a los folículos ováricos, tanto a la teca interna como a las células de la granulosa. Esta estimulación lo que va a ocasionar es que la nueva corte de folículos seleccionados crezca, se desarrolle y produzca nuevos esteroides sexuales. O sea, estamos hablando del proceso de foliculogénesis, crecimiento y desarrollo folicular. Ya una vez que estén más maduros estos folículos, iniciarán la producción de hormonas sexuales y pues qué efecto va a tener este aumento progresivo en la concentración de hormonas sexuales. A nivel central, que se restablezca la retroalimentación o el feedback negativo y a nivel endometrial, pues el crecimiento del tejido. Al iniciarse la retroalimentación negativa, va a haber un menor estímulo sobre la corteza ovárica por parte de los centros cerebrales superiores, por lo que el folículo dominante, al ser el más grande y con mayor cantidad de receptores en su superficie, va a ser el que sobreviva y se convierta después pues, en el folículo preovulatorio maduro. Los demás folículos involucionan ante la falta de este estímulo hormonal. Luego, conforme se lleva a cabo esta maduración folicular, a su vez va a alcanzarse el umbral de estradiol o estrógenos que habíamos comentado, se revierte el efecto de feedback negativo y se cambia a un estímulo positivo. Y se sobreestimulan los centros cerebrales superiores generando picos de gonadotropinas. La importante, como ya hemos estado repitiendo, para el evento que sigue es el pico de LH. Se genera este pico de LH y se produce la ruptura folicular, es decir, se produce la ovulación. Lo que queda en la corteza ovárica tras la expulsión del folículo maduro es un conjunto de células llamadas cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo será el encargado de seguir secretando hormonas sexuales tras la salida del folículo maduro, que era quien la secretaba. La hormona que principalmente se libera por esta estructura, o sea, por el cuerpo lúteo, es la progesterona. Al elevarse cada vez más y más esta hormona a nivel endometrial, transforma el endometrio en una forma glandular y a nivel central lo que va a hacer es que se va a restablecer el feedback negativo, lo que va a empezar a mermar las concentraciones de gonadotropinas cada vez más y más, por lo que cada vez más y más se va a disminuir el estímulo sobre la corteza ovárica que ejercen estas hormonas. O sea, el cuerpo lúteo está condenado a morir si no genera un embarazo, ya que al llevarse a cabo el embarazo se secreta otra gonadotropina, la gonadotropina coriónica humana, y el cuerpo lúteo se mantiene hasta posteriormente en el transcurso del embarazo ser sustituido por la placenta. Entonces, tenemos que si sí hay embarazo, el cuerpo lúteo se va a mantener por la gonadotropina coriónica humana. Si no se presenta el embarazo, sufre atresia y el ciclo se reinicia con la menstruación. Y pues eso sería todo. Y yo espero que haya ayudado a aclarar las dudas que hayan quedado de la presentación anterior, que sí estuvo un poquito pesada.
Y es todo en cuanto a lo que corresponde al ciclo sexual femenino. Revisamos los componentes del sistema reproductor femenino y sus principales funciones, el ciclo sexual femenino, más específicamente lo que corresponde al ciclo ovárico y endometrial, las hormonas involucradas en estos ciclos junto con sus principales funciones e hicimos la integración de eventos hormonales con los efectos que se generan tras unirse a sus tejidos diana. Espero haber podido ayudarte y pues seguiremos con los temas ya correspondientes a ciclos clínicos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, por favor siéntete libre de dejarlo en los comentarios. Gracias y hasta pronto.